AMD acaba de lanzar sus nuevos CPUs, los Ryzen 9000, y son algo aburridos, pero lo hicieron en el nombre de la eficiencia. Ok, esta semana se acaba de lanzar el Ryzen 7 9700X y el Ryzen 5 9600X, y las reseñas no son muy buenas que digamos. En general los están tachando de ser mediocres y de ser el equivalente de AMD a la época oscura de Intel cuando sacaron sus CPUs de 14 nanómetros plus, no sé cuántos plus más. Porque si vemos los benchmarks, los nuevos Ryzen 9000 no siempre le ganan a los Ryzen 7000, a la generación pasada. Una vez sumado ya todos en promedio, sí sacamos algo de ventaja, pero viendo juego por juego y prueba por prueba, hay algunos en los que el Ryzen 9000 se queda notablemente por debajo de los Ryzen 7000. Y si metemos a los X3D, no, imagínate, hasta el Ryzen 7 5800X3D y el Ryzen 7 5700X3D los dejan por detrás. Y fíjense que estamos hablando de los Ryzen 5000X3D, los de hace 2 generaciones, los Zen 3. Y si los ponemos contra el X3D de la generación pasada como el Ryzen 7 7800X3D, la masacre empeora todavía más. Pero ¿por qué AMD sacaría unos CPUs tan mediocres? Y también, ¿será esta la razón por la cual bajaron los precios de lanzamiento de los Ryzen 9000? Un poco sí, pero la respuesta puede ser un poco más complicada. Por un lado, Intel está sumergido en una supercrisis autoinfligida de confianza tanto con sus inversionistas como con los clientes. Con los inversionistas por sus bajas ganancias y también porque les quitaron los dividendos, y con los clientes por el desastre que ha sido el problema de los CPUs degradados del i7 y el i9 de generación 13 y 14, que al parecer ya también incluyen a los i5 de acuerdo a los últimos reportes, y también por la mala fe que han tenido a la hora de querer solucionar el problema. Esto ha provocado que muchos creadores de contenido y reviewers no puedan o no quieran estar recomendando los CPUs de Intel, porque con qué cara voy yo a venir a decirte, oye, el i5 13600 es mejor y tiene una mejor relación de costo-beneficio, cuando número 1, el problema al día de hoy no ha sido arreglado, número 2, no sabemos cuánto le vaya a impactar al desempeño el nuevo microcódigo que supuestamente lo va a arreglar, y número 3, a pesar de que lo arreglen, la confianza con Intel está muy dañada. Se va a necesitar de un largo historial de buenas acciones y buen comportamiento por parte de Intel para poder ganarse de nuevo nuestra confianza. Porque no voy a hacer que nos vuelvan a salir con algo como esto, con alguna falla que haya en la siguiente generación. Necesitamos saber que nos respaldan. Y es posible que AMD se esté aprovechando de su posición de que en este momento no tienen virtualmente ningún competidor en el mercado. Yo en lo personal no creo que estén haciendo algo tan extremo, pero sí creo que a lo mejor se lo agarraron como una especie de respiro para poderse enfocar en algo que muchas personas han estado pidiendo en las últimas generaciones, tanto de Intel como de AMD, que mejoren su consumo de energía y el rendimiento de sus CPUs. En las últimas generaciones de los CPUs de ambas marcas hemos visto TDPs de 100, 120 o hasta más watts, y luego también hemos visto picos de unos 250 watts o incluso hasta más. Mientras que los nuevos Ryzen 9000 tienen un TDP de solamente 65 watts. Dependiendo del modelo, eso es prácticamente la mitad que la generación pasada. Y los resultados de la eficiencia son impresionantes. Nos están dando performance ligeramente superior a la generación anterior, consumiendo a veces la mitad de energía. Y también las temperaturas son como entre 15 y 20 grados más debajo de lo que teníamos en la generación anterior. Entonces, ¿esto significa que el beneficio de esta generación es que son más eficientes y que se calientan menos? Más o menos. En realidad, estos CPUs son más que capaces de poder soportar los mismos TDPs de la generación pasada de 100, 120 o 130 watts, pero AMD decidió conscientemente ponerlos únicamente a 65 watts para darnos esa eficiencia que muchas personas estaban pidiendo. En fin, no es como que alguien vaya a llegarles a competir en un futuro inmediato. Y también para las personas como tú o como yo, que somos un poquito más entusiastas y queremos algo más de poder, podemos overclockearlo y listo, tenemos que recuperar ahí el poder que estaríamos perdiendo por ese handicap que le estamos poniendo de 65 watts. Y señores, una vez overclockeados estos CPUs, los resultados ahora sí saltan notablemente. Y eso que esto es únicamente viendo los resultados del PBO. PBO, para los que no lo conocen, es un tipo de overclocking que la mayoría de las personas, incluyendo a mí, no lo consideramos como un overclocking, porque únicamente le estamos permitiendo al CPU correr al modo boost o a la velocidad máxima certificada durante la mayor parte del tiempo. La diferencia, digamos que en resumen, sería que el overclocking estamos subiendo las velocidades, mientras que en el PBO únicamente estamos dejando que el CPU corra con el consumo libre, siempre y cuando esté dentro de las capacidades certificadas de AMD. Y esto no anula la garantía ni nada por el estilo, todo esto se hace de hecho con herramientas oficiales de AMD.
El problema con esto es que el usuario promedio por lo general no le hace nada de overclocking ni de preview a su computadora. Es más, hay personas que aunque sepan de todo esto, como que ya no lo hacen. Por lo general una persona únicamente arma su computadora y la deja así, como viene de fábrica. O sea que aunque podamos solucionar entre comillas el problema de que no subieron tanto de poder, la gran mayoría de las personas no lo va a hacer. Y si a esto le agregamos que los precios de los CPUs de generaciones pasadas han estado bajando notablemente de precio, realmente no veo ninguna excusa para estar justificando el querer comprar unos Ryzen 9000. Incluso si vienes de, por ejemplo, unos Ryzen 3000 o Ryzen 5000, hay mejores opciones. Por ejemplo, el Ryzen 7 9700X cuesta aproximadamente $350, mientras que el Ryzen 7 7800X 3D cuesta únicamente $368. O sea que por aproximadamente unos $18 más, podemos tener un CPU que lo deja comiendo polvo sin lugar a duda en casi todos los procesos. O también, si necesitamos tener más núcleos, podemos tomar un Ryzen 9 7900X que tiene 12 núcleos, 24 hilos y cuesta $358. Virtualmente el mismo precio y tenemos muchos más núcleos y muchos más threads. O sea que para el 99.9% de las personas, los Ryzen 9000 no tienen mucho sentido a menos de que necesites forzosamente ese consumo de 65 watts. Y aún con eso, si vemos por ejemplo el Ryzen 7 7700, el que no es X y que también tiene los 65 watts de consumo, ese cuesta como $280-290, así que también por ahí no es tan buena opción que digamos. Y luego, como los CPUs a partir de los Ryzen 7000 todos son de la plataforma M5, eso significa que todavía vas a tener un buen tiempo para poder estar dándole soporte y actualizar tu computadora. Acuérdate que hace poco extendieron el soporte de M5 para 2027, o sea que todavía te quedan otros 2 o 3 generaciones más de CPUs a los que vas a poder actualizar con esas tarjetas madre. Y por último, como ya es clásico de todos los lanzamientos de AMD, hay problemas de estabilidad. Hay algunas personas que están reportando que las BIOS no son muy buenas que digamos, sobre todo cuando queremos ponerle RAM de más velocidad de, por ejemplo, 6000 megatransfers o 6600, no pueden. La mayoría de las personas únicamente lo está pudiendo hacer funcionar con la velocidad básica de unos 5200 o a lo mejor 4800 MHz o megatransfers, como les quieras llamar. Así que también por ese lado hay que esperarse, porque ahorita todavía no funcionan al 100%. Y también un pequeño detalle, estos CPUs no cuentan con el hardware IA, lo cual demerita un poco el hecho de que únicamente lo vayan a poner en laptops. Lo hace parecer más como si la IA, como lo hemos dicho aquí varias veces, fuera una estrategia de marketing más que nada, porque quien compra laptops principalmente, negocios. En conclusión, entiendo y aprecio lo que está intentando hacer AMD con la eficiencia de sus CPUs, pero la realidad de las cosas es que la mayoría de las personas que gritan que les importa la eficiencia, una vez que esa eficiencia les afecta en el desempeño y en el poder del CPU, ya no les importa tanto como antes y ahora sí se quejan. Y la mayoría de las personas, como quiera, realmente no se fijan en cuánto poder está consumiendo su computadora, únicamente la conectan y listo, no se fijan mucho en eso. Pero dime tú qué piensas, ¿a ti te agradan estos nuevos CPUs? ¿A ti te importa el consumo de energía? ¿Te agradan que sean de 65 watts? ¿Tú te sientes capaz de hacer el overclocking o de por lo menos ponerlo en PVO para dejarlo correr al 100%? ¿Lo haces actualmente con tu computadora? Y si recomiendas algún otro CPU, déjalo abajo en los comentarios para ver cuáles son todas sus opiniones. Nos vemos a la siguiente y que pasen un buen día. Chao.